Graciñas, Antón, por la invitación. Felicidades, parabéns a todo o consorcio do proxecto Ecovale por los resultados que obtenidos. Perfecto, yo vengo a explicaros un poquito la parte de la gestión de lodos en el grupo Akbar, del cual forma parte Viaco. Aquí unas cifras generales del grupo para poner un poco en contexto a nivel agua las principales valores. No voy a entrar en todos ellos, pero sí que recalco un poco las cantidades de agua distribuida, que más o menos es un 27% del agua total registrada y no registrada en el Estado español. Y en torno también a un 25% del agua depurada, casi pues, 1.000 hectómetros cúbicos año. Con más o menos un 10-12% de agua que estamos regenerando ya en nuestras instalaciones. Aquí pues pesa mucho la estación regeneradora del Prat, que casi es la mitad de la producción de agua regenerada. Y evidentemente pues uno de los drivers también que no vamos a comentar hoy aquí porque nos vamos a ir a la parte de lodos, pero la parte de agua regenerada un driver muy importante en lo que es la economía circular para el grupo. Y también un poco resalto la cifra de residuos valorizados en todo lo que sea el ciclo urbano, que sería en torno al 73%. Luego veremos las cifras concretas de lodos, que son algo superiores. Pero bueno, esto un poquito os marca pues, con una presencia territorial en toda la geografía española. Mi presentación va a ir un poquito, o por eso le hemos llamado una visión Akbar, porque es la visión que tenemos también en la casa en Akbar, a pesar de que evidentemente pues abiertos a cualquier cambio y evolución futura. Vamos a hablar un poquito de la parte de la valorización agrícola, que es la habitual históricamente. También del tema de los contaminantes, porque sí que es muy importante y hay cierta, pues, elementos siempre de presión con todos los metales y evidentemente ahora contaminantes orgánicos. Vamos a poner las cifras principales de valorización en la casa. Como aquí venimos un poquito cada uno de nuestro sitio, pues pongo algunas slides muy genéricas. Evidentemente, pues aquí los del sector agua lo conocéis todo y no vamos a entrar en detalle de lo que es la línea de lodos de una depuradora. Pero sí que un poco pues tenemos los diferentes procesos que al final acaban con un producto que tiene diferentes vías de valorización. Valorización ya sea agrícola, previo compostaje o incluso previo secado para uso final agrícola, valorización energética, y como decíamos, bajando en la pirámide, no sé si era Ricardo que lo comentaba, pues la valorización final, que es muy escueta, pero la sí no se cumplen los criterios, pues la valorización en vertedero. Bueno, también aquí las diferentes concentraciones genéricas de lo que son los lodos que producimos. Pues tenemos lodos espesados que vamos concentrando progresivamente y al final la mayor parte de nuestros lodos son lodos que están entre el 15 y el 30% de sequedad y que son estos lodos que valorizamos fuera de nuestras plantas. En el caso de secar lodos, pues estaríamos hablando de unos porcentajes de sequedad muy, muy elevados, pero actualmente en el grupo pues no operamos ningún secado térmico en las instalaciones, si bien esto que hay otras plantas a nivel internacional del grupo Veolia que tienen secado térmico y acaban con un producto pues mucho más concentrado en materia seca. Esta sería un poco la composición muy genérica de lo que son los lodos de depuradora, de lo que es la parte seca, y ya veis un poco pues que son valores promedio muy generales de la literatura, pero sí que ponen un poco el valor de qué es lo que hay en un lodo. Pues en un lodo en esencia hay materia orgánica, hay compuestos inorgánicos de tipo calcio o magnesio, y hay elementos con elevado poder fertilizante, que podrían ser nitrógeno, fósforo y potasio. Y luego, evidentemente, pues hay una serie de elementos traza, de contaminantes, orgánicos o inorgánicos, que son un poco los que nos dan la lata y los que acaban derivando las mejores vías de valorización. Como explotadores de plantas de depuradora, lógicamente, pues nos preocupa evidentemente lo que son nuestros costes de explotación, y un poco lo que vemos aquí, estos son valores promedio de lo que fue también el grupo, las diferentes contribuciones de lo que tiene el tratamiento de 1 metro cúbico de agua en nuestras instalaciones. Son valores genéricos, incluso del año, creo, estos son del 19 o del 20, con lo cual, igual este año me tendréis que decir, uy, la energía este año igual ha subido un poco, porque el año pasado, pues todos sabemos lo que pasó,
pero vemos un poco lo que es la contribución de la gestión de los lodos y de los residuos de pretratamiento, que estaríamos hablando en España en torno a un 10%. Evidentemente depende mucho también de comunidad autónoma a comunidad, pero un poco para ver la figura de qué es lo que pesa a nosotros como explotadores y ver que para nosotros a día de hoy todavía pues, representa un coste de explotación. Pongo un poco como contexto también que en otros países europeos la distribución de costes es bastante parecida, excepto en el fango. El fango es el único elemento que, evidentemente, el precio de la energía no es el mismo aquí que en Francia o en Italia, el precio de los químicos tampoco, pero no hay tanta diferencia en lo que sería una estructura de costes global de una planta depuradora, si no es por realmente la principal diferencia viene por el fango, que en esos casos tiene unos costes de transporte y de tratamiento pues algo superiores. Perfecto, pues seguimos un poco con la parte de contexto. Bueno, esto también son cifras generales, un poco para que tengamos la foto global de cómo estamos en España, y en España estaríamos con estas cifras. Un 85% de los lodos generados acaban de valorización agrícola. En torno a un 15%, yo creo que ahí el País Vasco se lleva la palma, van a valorización energética, y hemos conseguido reducir, si bien es cierto que aquí no nos pasa como con Javier y a Ricardo, que tienen una evolución mucho más variable entre los años, realmente en los últimos años las cifras no han variado significativamente en lo que es la gestión de lodos en España, pues siempre con pequeños matices y con pequeñas desviaciones. Es importante también decir que realmente hay gran variabilidad en las vías de gestión de las comunidades autónomas. Aquí hay un Real Decreto que viene de la Directiva Europea del año 86, por tanto, hace muchísimo tiempo. Pero sí que es cierto que desde los últimos años se ha observado una tendencia por parte de las comunidades autónomas a ir progresivamente legislando más, sobre todo en temas de higienización, y aquí en Galicia se fue relativamente pionero en el año 2012, y últimamente también pues Andalucía. Ahora en diciembre de este año nos ha salido el nuevo Real Decreto de Nutrición Sostenible, que también nos aporta ciertos desafíos importantes para lo que será el futuro a partir del 1 de enero del 24. A nivel europeo, bueno, pues las cifras aquí sí que cambian un poco, porque ya no estamos hablando de una vía tan claramente relevante, sino que en este caso pues estaríamos hablando que la valorización agrícola sigue siendo la vía principal con suma diferencia, y representaría en torno al 50 y al 55%. Aquí sí, sobre todo en países tipo Holanda y algunos otros, donde la incineración tiene un peso mucho más importante, y en este caso pues la valorización energética pues, del global casi es el 30%. Bueno, un poco la visión que tenemos desde Aquares es que el lodo realmente tiene este valor agronómico, y que por tanto esta aplicación agronómica, ya sea directa o tras compostaje, pues evidentemente tiene una serie de puntos positivos, como evidentemente ya sabemos la pirámide de valorización de los residuos, esta valorización de todos estos macro y micronutrientes, y este aporte de materia orgánica, que es muy importante porque España en general es un país deficitario en suelos en materia orgánica, con lo cual es muy importante. Es verdad que en el caso de Galicia igual es el sitio donde no es tan relevante, pero en global en el Estado español los suelos son suelos relativamente pobres en materia orgánica, zonas desertificándose, con lo cual esta valorización agronómica de este lodo, pues ya hemos visto que la materia orgánica era el 70-75% del lodo, pues es importante. Evidentemente también tiene ciertas desventajas o ciertos desafíos. Evidentemente sabemos la parte del exceso del nitrógeno y cómo se debe gestionar para aplicar sin provocar ciertos riesgos de eutrofización. Los contaminantes, ese 1% de cosas varias, que en el caso pues sería sobre todo la parte de metales pesados, también los patógenos, el tema de olores, y evidentemente también una parte más logística de estacionalidad. Los cultivos no son los mismos, hay extensivos, intensivos, no son los mismos todo el año. La producción de lodos sí que en general es muy estable a lo largo del año, en global de toda la geografía. Una planta pues puede cambiar de invierno a verano por flujos, pero en el global de España es más o menos constante, con lo cual esta adaptabilidad a los periodos de cultivo sí que representa un reto, y evidentemente no siempre están en el mismo punto la producción con la valoración final. Por tanto, no siempre se puede valorizar cerca del punto de producción con el impacto en huella de carbono que eso tiene. Evidentemente, pues también la podemos comparar con las otras vías, con la valorización energética.
Y aquí es verdad, y lo ha explicado también muy bien Javier, él ha puesto la tabla de los contaminantes y cómo desde haces el seguimiento en todas las incineradoras del cumplimiento. Evidentemente, en la aplicación agrícola hay mucha gente que se preocupa, evidentemente, de los contaminantes, de estos metales que están en el suelo. Pues de la misma manera nos preocupamos, como ha explicado muy bien Javier, de la presencia, porque no todos, hay algunos son más volátiles, por lo tanto pasan a fase gas, otros quedan en las cenizas, pero evidentemente todos tienen un valor límite de emisión precisamente porque esos contaminantes siguen estando ahí. Es verdad que la valorización térmica nos puede permitir una mejor recuperación de fósforo, y esto es importante. No es fácil, tiene que ser una monoincineración seguramente. También es lo que no conseguiríamos recuperar todo ese nitrógeno, todo ese potasio y todos esos micronutrientes, con lo cual la parte térmica nos haría perder ese valor agronómico del nitrógeno y del potasio, si bien es cierto pues que nos podría permitir una mejor recuperación de fósforo. No voy a entrar tampoco porque si no me estoy pasando y ya creo que, Antón, llevamos un poco tarde. Evidentemente, el lodo también compite con otros productos agronómicos o fertilizantes secundarios y no voy a entrar porque yo aquí sí que no soy experto y con todo el tema del contenedor marrón pues va a dar para mucho. Evidentemente, pues el compost, el forso pueden tener unas calidades superiores. También aquí destaco el tema de los purines de cerdo, de los estiércoles, que es un producto también muy conocido por los agricultores y que también tiene problemas de contaminantes, por ejemplo el tema de los antibióticos. Hay más del doble de los antibióticos están en purín que en consumo humano, si bien es cierto que en consumo humano pues tenemos otros tipos de contaminantes que no los tienen. Pero al final, como siempre, lo decía mi director de tesis, el cero y el infinito existen en matemáticas y en religión solo, por tanto, si te pones a mirar algo hay en todas partes. A nivel de contaminantes, un poco también es poner el foco en realmente en el riesgo que tienen esos contaminantes. Hay cada vez más artículos y cada vez hay más contaminantes y cada vez tenemos mejores métodos analíticos para detectar todo. Con lo cual pues podemos medirlo absolutamente todo y cada vez a niveles más bajos, y eso es positivo. Hay países donde realmente la valorización está prohibida. También es verdad que prohibir tiene la parte mala, porque si prohíbes una vía lo que haces es subir el precio de las otras vías, con lo cual siempre un mix es necesario. Y en general donde está prohibido no hay evidencias científicas que muestren un riesgo de la aplicación agrícola del lodo. Es más un cierto cuidado absoluto con el riesgo que pues lleva, y el caso más paradigmático es el de Suiza en el año 2003, crisis de las vacas locas, que en ese momento, por esa situación, deciden, y desde entonces siguen así, prohibir la valorización agrícola del lodo. ¿Existían evidencias científicas al respecto? No. Pero evidentemente pues hay toda una serie, va mucho más allá, y en Suiza pues la cosa está así desde el año 2003. Y no hay que retrotraerse al 2003. En Francia, con el COVID-19, durante abril a casi finales del año 2020, se prohibió también la valorización agrícola del lodo. En ese momento casi ni analizábamos COVID bien con los test PCR, pero ellos ya se decidió, oye, pues por prudencia, por protección, no se permitió la valorización agrícola de los lodos de depuradoras. No voy a entrar, pero hay multitud de estudios de análisis de riesgo que, teniendo en cuenta, pues son estudios probabilísticos con todos los factores de las dosis aplicadas al campo, de las concentraciones de los contaminantes, de cómo percolan a las aguas subterráneas, de cómo las plantas que están creciendo pues los bioacumulan. Y se mira absolutamente todo, el riesgo de que los bichitos del suelo les pase algo, de los animales que comen plantas o hierba del suelo le tengan un riesgo, que a los humanos que comamos suelo, que comamos alimentos donde hemos aplicado fango. Se puede analizar todos los riesgos y realmente tanto para lo que serían los metales, los contaminantes tradicionales y los microcontaminantes emergentes. Al final, lo que muestra es que, tampoco vamos a entrar en detalle, pero sobre todo, hay un tema con el cadmio y es interesante porque el nuevo Real Decreto precisamente de reducción sostenible, precisamente baja el límite del cadmio, con lo cual el cadmio tiene sentido desde el punto de vista de análisis de riesgos porque es el que estaría más cerca en lo que sería el riesgo humano de superar el umbral del Predicted Non-Effect Concentration.
Y es cierto que luego en lo que sería el impacto en acuíferos por debajo de suelos donde hemos aplicado fango también hay cierto riesgo superior, pero no completamente significativo, y es cierto que luego también la concentración real medida, estos son evidentemente estudios probabilísticos para ver todos los escenarios, son mucho más bajas cuando mides que cuando estimas en base a todos los fenómenos del modelo de transferencia. Con lo cual, se ha hecho multitud de estudios y realmente no hay evidencia científica que alimentos cultivados en suelos después de aplicación de lodos tengan un riesgo adicional para la salud de los consumidores. Me voy a saltar la parte de los microplásticos porque podría dar también para un tema. Es un contaminante nuevo, un contaminante complejo que también todavía estamos aprendiendo a medir, con lo cual me lo salto, que ya Antón me está marcando 2 minutos. Vale. Aquí simplemente algunas ideas para el tema de las contaminantes, porque evidentemente ese 1% nos preocupa. Lo más importante también, la parte de control en origen, que esto va en todas partes, pero realmente hay que trabajar en esta parte para realmente conseguir que estos contaminantes no lleguen de forma significativa al punto final. Y aquí desde Viacua, y creo que en la zona de Orense precisamente, es un lugar donde el control de vertidos es muy exhaustivo para conseguir evitar que estos contaminantes lleguen a los lodos. Y nada, algunas cifras de Akbar, porque de momento estaba explicando la visión de la valorización agrícola, que es importante. Entonces, a nivel Akbar, pues veis que tenemos toda la distribución de la geografía española. Viacua está, lógicamente, en la Dirección General Regional del Norte. Tenemos aquí las cifras de la producción de los lodos este último año. Veis que más o menos el 25-30% de la producción es aguas de Barcelona. Luego tenemos un 15% en lo que sería todo lo que sería la zona de Cataluña-Baleares, y luego el resto de direcciones regionales, más o menos pesando cada una de ellas pues un 10%, para un total de en torno a estas 200 kilotoneladas de materia seca, que estamos sacando a un promedio de un 21,5% de sequedad en el global del territorio. A nivel de destinos, también no vamos a entrar, más o menos digerimos la mitad del lodo, y ya veis que lo que sería la valorización agrícola final pues es superior al 90%. Y aquí no veríamos el vertedero. Es verdad que en algunos años, en algunos sitios estamos teniendo a vertedero. También es verdad que lo que le llamamos compostaje gris, ¿dónde está? Esto es en Cataluña especialmente, en aquellos lodos que no han sido digeridos y que tienen problemas de metales, se les hace una estabilización de la materia orgánica en este compostaje gris, que luego va a vertedero. Y esto el año pasado pues representó el 1% de toda la producción de lodos en la casa, y más o menos es lo que hemos tenido en los últimos años. Con lo cual, solamente esta pequeña parte del lodo generado acabaría en vertedero. Destaco un tema de uno que vemos aquí, es otra depuradora interna, y me estoy alargando, pero la parte de otra depuradora interna creo que es interesante, porque estamos promoviendo mucho lo que le llamamos las plataformas de lodos. El poder integrar en un único punto lodos de diferentes plantas, más grandes o más pequeñas, para poder producir biogás de forma centralizada, y pasar de unas plantas pues que requieren un compostaje externo a poder aplicarla agrícola directamente. No entro en los datos de la plataforma, pero sí que es un concepto también que promovemos, y por eso tenemos tanta parte del lodo que lo estamos gestionando en una depuradora interna. Aquí algunos datos de la Dirección Regional Norte y de la zona de Viacua, más o menos pues en los mismos órdenes de magnitud, con esta valorización agronómica en este caso pues de directa o indirecta del 100%, aquí indirecta por esta normativa del año 2012, y solamente la parte de Orense que tiene la aplicación, que es ese 9%, la depuradora de Orense que tiene aplicación directa. Key takeaways. Lo dicho, existen multitud de evidencias científicas que demuestran que la ingesta de alimentos no supone un riesgo adicional, con lo cual los lodos pueden valorizarse agrícolamente de forma segura. Realmente vemos, porque es un tema de pirámide, la no valorización agrícola a día de hoy es un fracaso de la economía circular, que no quiere decir que evidentemente todo se tenga que evaluar en un contexto local y regional, y como hemos dicho, un mix de alternativas es necesario para poder dar una sostenibilidad global al ciclo desde un punto de vista de valor y de operativa. Hay que mejorar la calidad y la trazabilidad, evidentemente, porque el foco en contaminación de origen es clave.
Y oye, también estamos trabajando en cómo hacerlo más sostenible con criterios más alternativos, incorporando, pues evidentemente, trazabilidad con GPS en todos los camiones, cálculos de la huella de carbono en los transportes, promover la flota verde de estos transportes de los lodos, y que todos estos factores son importantes de cara a seguir manteniendo esta vía como prioritaria en el grupo. Y como perspectivas de futuro, y así os dejo ya para la siguiente sesión, evidentemente esto es lo que tenemos hoy, lo que teníamos ayer, pero el futuro, quién nos dirá si realmente podremos ir a otras valorizaciones materiales o energéticas de los lodos.